siglo XVIII, los científicos habían notado muchos fenómenos eléctricos y muchos fenómenos magnéticos, pero la mayoría creía que se trataba de fuerzas distintas. Luego, en julio de 1820, el filósofo natural danés Hans Christian Ørsted publicó un folleto que mostraba claramente que, de hecho, estaban estrechamente relacionados. Ørsted nació en agosto de 1777 en Dinamarca. Fue educado principalmente en casa y mostró cierto interés en la ciencia cuando era niño. A los 13 años fue aprendiz de su padre, un farmacéutico. En 1794 ingresó a la universidad, donde estudió física, filosofía y farmacia. En 1801 completó su doctorado y, como era habitual, comenzó a viajar por Europa, visitando Alemania y Francia y conociendo a otros científicos. Una persona que conoció y pudo haber sido inspirada por él fue Johann Ritter, uno de los pocos científicos de la época que creía que había una conexión entre la electricidad y el magnetismo. Al regresar en 1803, buscó un puesto universitario como profesor de física, pero no lo consiguió de inmediato. En cambio, comenzó a dar conferencias en privado cobrando admisión. Pronto sus conferencias se hicieron populares y en 1806 ingresó a la universidad, donde amplió el programa de física y química y estableció nuevos laboratorios. También continuó su propia investigación en física y otras áreas de la ciencia. Su primer artículo científico fue sobre fuerzas eléctricas y químicas. También investigó una variedad de problemas en física, incluida la compresibilidad del agua y el uso de corrientes eléctricas para explotar minas. Ørsted hizo el descubrimiento por el que es famoso en 1820. En este momento, aunque la mayoría de los científicos pensaban que la electricidad y el magnetismo no estaban relacionados, había algunas razones para pensar que podría haber una conexión. Por ejemplo, desde hace tiempo se sabía que una brújula, cuando era alcanzada por un rayo, podía revertir la polaridad. Ørsted había notado previamente una similitud entre la radiación térmica y la luz, aunque no determinó que ambas sean ondas electromagnéticas. Parece haber creído que la electricidad y el magnetismo eran fuerzas irradiadas por todas las sustancias y estas fuerzas podrían interferir entre sí de alguna manera. El 21 de abril de 1820, durante una demostración de conferencia mientras configuraba su aparato, Ørsted notó que cuando encendía una corriente eléctrica conectando el cable a ambos extremos de la batería, una aguja de la brújula que se encontraba cerca se desvió lejos del norte magnético donde normalmente señalaba. La aguja de la brújula se movió solo un poco, tan levemente que el público ni siquiera se dio cuenta, pero para Ørsted estaba claro que algo importante estaba sucediendo. Algunas personas han sugerido que este fue un descubrimiento totalmente accidental, pero las fuentes difieren sobre si la demostración fue diseñada para buscar una conexión entre la electricidad y el magnetismo o si pretendía demostrar algo completamente diferente. Ciertamente, Ørsted estaba bien preparado para observar tal efecto con la aguja de la brújula y la batería a mano. El nombre que Ørsted utilizaba para referirse a una batería era aparato galvánico. Ya sea completamente accidental o al menos algo esperado, Ørsted estaba intrigado por su observación. No encontró de inmediato una explicación matemática, pero la pensó durante los siguientes 3 meses. Luego continuó experimentando hasta que estuvo bastante seguro de que una corriente eléctrica podría producir un campo magnético, lo que lo llamó un conflicto eléctrico. El 21 de julio de ese mismo año, Ørsted publicó sus resultados en un folleto que se distribuyó en privado a físicos y sociedades científicas. Sus resultados fueron principalmente cualitativos, pero el efecto fue claro. Una corriente eléctrica genera una fuerza magnética. Su batería, una pila voltaica que usa 20 rectángulos de cobre, probablemente produjo una fuerza electromotriz de aproximadamente 15-20 voltios. Intentó varios tipos de cables y todavía encontró que la aguja de la brújula estaba desviada. Cuando invirtió la corriente, encontró la aguja desviada en la dirección opuesta. Experimentó con varias orientaciones de la aguja y el alambre. También notó que el efecto no podía protegerse colocando madera o vidrio entre la brújula y la corriente eléctrica. La publicación causó una sensación inmediata y elevó el estatus de Ørsted como científico. Otros comenzaron a investigar la conexión encontrada entre la electricidad y el magnetismo. El físico francés André Ampère desarrolló una ley matemática para describir las fuerzas magnéticas entre los cables que transportan corriente.
Comenzando aproximadamente una década después del descubrimiento de Oster, Faraday demostró esencialmente lo contrario de lo que Oster había encontrado. Un campo magnético cambiante induce una corriente eléctrica. Siguiendo el trabajo de Faraday, James Clerk Maxwell desarrolló las ecuaciones de Maxwell, unificando formalmente la electricidad y el magnetismo. Trabajando en física, comenzó la Sociedad para la Difusión de las Ciencias Naturales, que se dedicaba a hacer que la ciencia fuera accesible al público, algo que él consideraba muy importante. Pero Oster también fue un escritor y poeta publicado, y contribuyó a otros campos de la ciencia como la química. Por ejemplo, en 1825 produjo aluminio por primera vez. Finalmente falleció en 1851, pero su descubrimiento marcó el comienzo de una revolución en la comprensión del electromagnetismo, proporcionando la primera conexión entre lo que se pensaba que eran dos fenómenos físicos muy diferentes.